Barra de Opinión presenta. A mí me tocó ser el primer presidente del Consejo General del IFE sin ser secretario de Gobernación. Quien conoce cómo se hacen las elecciones en nuestro país, creo que puede dar fe de los múltiples candados que existen. En estas materias hay que ser y parecer. Es decir, si el IFE va a ser una institución autónoma, pues no es conveniente el trato regular con el presidente de la República. El cómputo de los votos no lo hace el IFE, lo hacen ciudadanos que generosamente han aceptado ser presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casillas. ¿Hay cosas que te preocupan de esta elección que viene? El fraude maquinado centralmente, yo digo que es imposible, por la manera en que hacemos las elecciones en México. José Woldenberg, personaje fundamental de la construcción de la democracia mexicana, bienvenido. Gracias por la invitación. José, a los 29 años participas en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, el PSUM. Y después, 7 años después, en la fundación del Partido Mexicano Socialista, el PMS. ¿Por qué era necesario, por qué les pareció necesario fundar estos partidos de izquierda? ¿No existía el Partido Comunista ya? Sí, bueno, en efecto, a mí me tocó vivir parte del proceso de unificación de la izquierda. Y yo creo que ese proceso fue acicateado por la reforma política de 1977. Cuando se lleva a cabo esta reforma, uno de los primeros partidos que logra su registro es precisamente el Partido Comunista Mexicano. Y no de manera graciosa. Ellos, un año antes, habían postulado como candidato a la presidencia de la República a Valentín Campa, pero sin registro. Y curiosamente o paradójicamente fue el único candidato que compitió contra José López Portillo, porque el PAN en aquel entonces no postuló candidato. El mensaje del Partido Comunista creo era muy claro, es decir, estamos aquí, tenemos una presencia, queremos participar en el mundo electoral institucional y se nos cierran las puertas. Y había una enorme conflictividad en México, son los años de una gran cantidad de movimientos estudiantiles, de la emergencia de una guerrilla urbana, de una guerrilla rural, del surgimiento de partidos, de conflictos en los sindicatos, en el mundo agrario, e íbamos a unas elecciones con un solo candidato, ¿no? Claro, pero tú como un joven de izquierda, ¿por qué no te integras al Partido Comunista? ¿Por qué ves la necesidad de fundar otros partidos? Bueno, yo nunca me identifiqué con el Partido Comunista. De hecho, yo estuve en la fundación de los sindicatos universitarios. Desde ahí, junto con otros compañeros, creamos un protopartido que es el Movimiento de Acción Popular, el MAP. Y cuando el PC, en 1981, después de su primera experiencia electoral, que fue en 79, dice: vamos a un proyecto de unificación de la izquierda, nosotros desde el Movimiento de Acción Popular nos parece un proyecto interesante. ¿Por qué? Porque si algo se había demostrado en esos pocos años es que la dispersión de la izquierda hacía que su fuerza potencial simple y sencillamente no gravitara en el espacio electoral institucional. Y entonces, a este llamado del Partido Comunista, el MAP concurre junto con otras 3 organizaciones y el PC, y de ahí surge el Partido Socialista Unificado de México, cuyo componente quizá fundamental sí era el PC mexicano, pero que había otras cuatro organizaciones, ¿no? ¿Y de qué hablaban allí? ¿Hablaban de México? ¿Hablaban de la Internacional Socialista? ¿Usaban la palabra democracia? Bueno, yo creo que no se ha reconocido con suficiencia el propio mérito del Partido Comunista Mexicano, que había dado un giro precisamente hacia la valoración de la democracia. Voy a poner ejemplos para que esto no suene en el aire. Cuando se da la invasión por parte de las tropas soviéticas de Checoslovaquia, el único partido comunista de América Latina que condena esa invasión es el Partido Comunista Mexicano. Es decir, ya había una vocación hacia la democracia. Yo creo que sí, yo creo que personas como
Arnoldo Martínez Verdugo, como Gilberto Rincón Gallardo, como Pablo Gómez, desde el propio Partido Comunista, venían poco a poco relaborando, ¿no? Y yo creo que ya en el Partido Socialista Unificado de México el compromiso de la izquierda con la democracia fue subrayado, digamos. ¿Y de qué se hablaba? Pues se hablaba de la situación mexicana, por supuesto, de cuáles eran las tareas de un partido como ese, de la necesidad de crecer, de la necesidad de poner sobre la mesa de las discusiones nuestros diagnósticos, nuestras propuestas, de tejer una red de relaciones a lo largo y ancho del país y, por supuesto, de lo que pasaba en el mundo. Si algo ha tenido la izquierda es que intenta ser, no sé si se logre, pero intenta ser una izquierda no provinciana, ¿no? Y no había la tentación de la guerrilla, no se hablaba de eso. Bueno, de que se hablaba, pero yo creo que quienes desembocamos en ese esfuerzo, primero en el Partido Socialista Unificado de México y luego en el PMS, habíamos considerado que esa vía no iba a ser una vía productiva, por el contrario, estamos hablando que el PSUM se crea en 81. El gran momento de las guerrillas mexicanas son los años 70 y con toda la secuela que desató eso, una secuela pues, de persecución, pues, la llamada guerra sucia, ¿no? Donde mucha gente, no solamente, mucha gente perdió la vida, mucha gente fue torturada, mucha gente fue desaparecida, mucha gente fue encarcelada, los juicios no seguían ninguna de las, digamos, del rigor que debe de seguir un juicio en esta materia. Y creo yo que ya para los años 80 la mayor parte de la izquierda mexicana estaba orientado en el sentido de trabajar por la construcción democrática. Incluso el poder de atracción que tienen las elecciones y el mundo institucional se vuelve muy grande, para no hablar de lo que sucedió luego en 1988 con la candidatura del ingeniero Cárdenas, ¿no? Claro, vamos hacia allí. En México entonces había una dicta blanda, revestida de lenguaje democrático. Había elecciones, se hablaba de que teníamos un Congreso plural, en fin, era un lenguaje democrático que ocultaba una dictadura laxa, amable, paz, decía, el logro filantrópico. ¿Dónde se forma un sociólogo de izquierda en las formas de la democracia, en este país donde no existían mayormente esas formas? No eran reales, en asambleas, leyendo, ¿cómo? Pues por todas esas vías, pero por ejemplo, en mi caso particular, yo me sumé a un proyecto de construcción de un sindicato de profesores en la universidad en los años 70. ¿Y cuál era, digamos, lo que no queríamos ser? Lo que no queríamos ser era, en el lenguaje de la época, un sindicato charro. Fue un proceso muy lento de construcción de ese sindicato y todo fue a través de asambleas en las escuelas, en el CCH, en las preparatorias, hasta ir a una asamblea general donde se crea el sindicato. Y yo creo que ahí es donde yo me fui, digamos, donde yo fui practicando las artes de la democracia. El SPAUNAM, que así se llamaba, que luego se fusionó con el STUNAM para dar pie al STUNAM, introdujo en aquel entonces la representación proporcional. ¿Qué quería decir esto? Que incluso cuando se iba a elegir al comité ejecutivo, si había planillas, a partir de un determinado porcentaje de votación, habría representantes de las planillas perdedoras. Es decir, la idea era conformar una organización cuyo sello clarísimo fuera la democracia. Sí, son formas los de la democracia que además no nos hemos graduado en México en ellas. Por ejemplo, atender lo que dice el contrincante, el que piensa distinto. Cuesta trabajo escuchar al que no piensa igual que nosotros. Dialogar con él ya es otro plano más difícil. ¿Dónde se aprende eso? Yo creo que se aprende más por necesidad que por virtud. Es decir, cuando tú te enfrentas, que los otros, que piensan de otra manera, pues tienen también un peso, ¿no? Porque en ese sentido la democracia es muy antinatural. El resorte, yo digo, básico, elemental que tiene cualquier persona, es que cuando lo contradicen, pues muchos hasta se ponen mal, ¿no? Eso es como lo natural. Entonces uno tiene que aprender a que el otro puede tener opiniones divergentes
que incluso uno puede aprender de esas opiniones divergentes, pero donde realmente se construye una relación democrática es cuando no se trata solo de un toma y daca, sino que nadie tiene lo suficiente poder, digamos, los suficientes votos como para decidir por sí mismo. Para decirlo de otra manera, nosotros creo que en México tenemos un ejemplo fantástico, nuestro Congreso. Durante décadas, en ese Congreso había una mayoría partidista. Bueno, cuando hay una mayoría partidista que por sí misma puede tomar todos los acuerdos, ¿no? Aprobar la ley de ingresos, el presupuesto, la cuenta pública, las iniciativas de reforma legal, bueno, pues los otros grupos pueden hablar, pueden decir, pero el otro tiene la potestad de tomarlos en cuenta o no. A partir de 1997, ningún partido político ha tenido mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ahí ya se acabó el asunto potestativo. ¿Quieres que salga algo? Necesitas negociar con otros, porque si no negocias con otros, simple y sencillamente esa iniciativa no pasa. Entonces, yo quiero sacar una ley, pues no tengo los votos, tengo que hablar con el partido B, escuchar sus opiniones y eventualmente el partido A y el B, con sus votos juntos, pueden sacar las cosas adelante. Yo creo que por esa vía se aprende a vivir con los otros. Ahora, no estaría mal que en las escuelas, que en las familias, etcétera, etcétera, además se reforzaran, digamos, conductas y valores democráticos, por supuesto. Decía Carlos Monsiváis, yo tuve la fortuna de recibir algunas clases de argumentación con él, y lo primero que nos dijo a un grupo, nos dijo, tienen que considerar que la persona que tienen frente a ustedes cree en lo que está diciendo. Y todo el mundo saltó, no, ¿por qué tenemos? No, bueno, porque si ustedes creen que está loco, que es esquizofrénico, que está mintiendo, se acabó el diálogo. Sí. Y peor aún, que dice eso porque es una medida distractora, porque lo que realmente está pensando es otra cosa. Bueno, si fuéramos capaces no de leer a intenciones, sino lo que explícitamente dice la persona, creo que el diálogo estaría en otro nivel, ¿no? Bueno, ahí es muy, muy complicado. Pero por eso digo, en órganos colegiados, donde se requiere a los otros, porque nadie tiene mayoría, yo creo que esas son las mejores escuelas de democracia. La coexistencia de fuerzas políticas que tienen idearios y planteamientos distintos, eso es lo connatural a la democracia. Y ojalá nuestros políticos fueran capaces de transmitirle al público cómo viven realmente, cómo se vive realmente la política en México. Porque nuestros diputados, nuestros senadores, gobernadores, alcaldes y demás, desayunan, comen y cenan con los integrantes de otro partido. Y eso no solamente es legítimo. Si ellos transmitieran eso, es posible que fuéramos capaces de desdemonizar la política. Porque esas mismas personas que tienen esas rutinas salen a la plaza pública y hablan de los contrarios como si fueran el demonio, ¿no? Entonces, yo creo que comprender que uno en democracia va a vivir con gente que tiene, no solamente que piensa diferente, que tiene otros programas, sino que tiene intereses distintos, eso es connatural. Y es muy civilizado. Y es muy civilizado, y ni eso eso no se transmite. José, en 1989 participas en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Por qué solo permaneces 2 años en el PRD? Pues por diferencias políticas, ¿no? Yo era miembro del Consejo General o del Comité Nacional, ya no recuerdo siquiera cómo se llamaba, del PRD. El PRD era y es el referente más importante de la izquierda mexicana. Y en él confluyó, digamos, los primeros esfuerzos de unificación de la izquierda, es decir, quienes se sumaron al PSUM, quienes luego se sumaron al PMS, todos esos desembocamos en el PRD. Pero no solamente, sino que una gran cantidad de organizaciones y movimientos y pequeños grupos de la izquierda se sumaron al PRD. Y por supuesto, bueno, toda la fractura del PRI que encabezaba el ingeniero Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y el PRD, bueno, se convirtió prácticamente de inmediato en el partido más importante de la izquierda mexicana. Incluso los partidos que decidieron no incorporarse, por ejemplo el PPS, el Partido del Frente Cardenista, a las elecciones siguientes perdieron su registro, ¿no? Entonces, para mí no hay duda que era y es el principal referente. Pero, pues nosotros teníamos, digo nosotros porque éramos una pequeña corriente dentro del Consejo Nacional, teníamos una idea
que no casaba con las tesis del PRD. ¿Quiénes eran? Bueno, en ese momento ya en el Consejo Nacional quedábamos Adolfo Sánchez Rebolledo, Pablo Pascual, que ya murió desgraciadamente, y yo. O sea, éramos una microcorriente. Y nosotros lo que planteábamos es que luego de las elecciones de 1988, el país lo que demandaba era un tránsito democrático. Y que ese tránsito solamente sería posible a través de pactos en los que participara el gobierno, el PRI, el PAN, nosotros. ¿Para qué? Pues para modificar una serie de normas e instituciones que le dieran cauce a lo que se había manifestado en 1988. ¿Qué era lo que se había manifestado? Que México era una sociedad plural y que no cabía ni quería caber bajo el manto de un solo partido, ¿no? Entonces, a lo que habíamos que construir como país, pues era ese tránsito democratizado. Y el PRD no quería eso. El PRD en esos años, y también se puede entender, estaba muy agraviado por lo que había sucedido en 1988. Y simple y sencillamente no aceptaba ningún contacto con el gobierno, ninguna negociación, etcétera, etcétera. Digamos que lo nuestro, lo de esta microcorriente, se parecía mucho a las tesis que entonces tenía el Partido Acción Nacional en esta materia. Es decir, que ellos planteaban pues la necesidad de transformar las leyes y crear nuevas instituciones, porque por esa vía íbamos a transformar un sistema autoritario en un sistema democrático. Y como digamos, pues no estábamos de acuerdo en la línea política del PRD, pues decidimos renunciar. Eso fue en 91. Ahora, curiosamente o paradójicamente, ya para 1994 y 95, 96, el PRD estaba en posiciones muy cercanas a las nuestras de entonces. Y en 1994, precisamente, el secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, te invita a ser consejero en el IFE. Así es. ¿Y cuándo conoces a Ernesto Zedillo, que habría de ser el siguiente presidente de México? Bueno, yo lo conocí en un programa de Rolando Cordera, Nexos, que se hacía en este mismo canal, en una mesa discutiendo, si mal no recuerdo, la reforma política. Pero ese fue, digamos, un trato pues, en el marco de un programa y discusión, y realmente no lo volví a ver a él hasta 1996. Cuando ya eres... Cuando me nombran consejero presidente del Consejo General del IFE. Yo recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención, tú eras el presidente consejero del IFE, el primer IFE independiente que tuvo realmente este país, y tu esposa era secretaria del gobierno del presidente. ¿Qué tan incómodo era eso? Pues la verdad es que no fue incómodo, porque eran tareas absolutamente independientes una de las otras, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos, hice toda mi labor dentro del Instituto Federal Electoral como, digamos, lo hubiera hecho si mi esposa no estuviera en el gabinete, ¿no? Entonces, el Instituto Federal Electoral tiene una dinámica propia que te va envolviendo, ¿no? Yo fui consejero presidente, pero pues los acuerdos los tenía que tomar con el resto de mis compañeros del Consejo General. Pues sí. Yo tenía que hablar con los representantes de los partidos como presidente del Consejo General del IFE. Yo tenía que hablar con los representantes del Poder Legislativo como presidente del Consejo General del IFE, y eso era lo que hacía. Pero de pronto, yo no sé, en una ceremonia oficial, seguramente ibas como el esposo de la señora secretaria, y entrabas a las entrañas del poder presidencial. No fui en esa época a ninguna ceremonia oficial, precisamente por eso. Por eso. De todas maneras, no faltó pues, un maledicente, ¿no?, que jugara con eso, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, yo incluso los 16 de septiembre, los 15 de septiembre, que me invitaban al Palacio como consejero presidente del Instituto Federal Electoral, yo prefería no ir, y no fui. ¿Por eso? Porque yo creo además que el presidente del Instituto Federal Electoral tiene que guardar una distancia con el titular del Poder Ejecutivo, porque para eso se construyó el Instituto Federal Electoral en esos términos. Claro. Y entonces en estas materias hay que ser y parecer. Es decir, si el IFE va a ser una institución autónoma, pues no es conveniente el trato regular con el presidente de la República. Es una frase hecha
que si el IFE no hubiera sido independiente en el 2000, no hubiera ganado otro partido distinto al PRI. ¿Es cierto? ¿Es exacto? No sé qué tan exacto sea, porque, a ver, yo tengo la siguiente convicción. El Instituto Federal Electoral se crea luego de las muy traumáticas elecciones de 1988, que demuestran que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores estaban capacitados para asimilar el resultado de las urnas fuera el que fuera. O sea, fue una crisis que colocó a México al borde del precipicio y por eso se crea el IFE. Entonces, porque no estaban capacitados. No estaban, pero las normas, sí. Hombre, la Comisión Federal Electoral tenía la siguiente composición, eran 31 miembros y 16 eran representantes del PRI. Es decir, si todos los demás se unían, todos los demás partidos, más el secretario de Gobernación, más el diputado, más el senador, es un escenario casi imposible, se unían, tenían menos votos que el PRI. Claro, estaba diseñado para asegurar la sucesión Así del PRI. Es. Entonces, bueno, eso hizo crisis. Eso hizo crisis en el 88 y precisamente para eso se crea el IFE. En el primer IFE, quien preside el Consejo General es el secretario de Gobernación. Y yo digo que ese IFE de 1991-1994 dio buenos resultados. Se contaron los votos con pulcritud, aunque las condiciones de la competencia seguían siendo muy desiguales, muy asimétricas. Pero había un elemento simbólico también. Es decir, mientras ahí estuviera el secretario de Gobernación, aunque la Constitución dijera que el IFE era un órgano autónomo, pues muy pocos lo creían. Y creo que quienes pactaron esa reforma, ¿no?, de sacar al Poder Ejecutivo del IFE, hicieron muy bien, allanaron el terreno para ir construyendo o multiplicando la confianza en el Instituto Federal Electoral. Entonces, a mí me tocó ser el primer presidente del Consejo General del IFE sin ser secretario de Gobernación. Bueno, hubiera hecho muy mal si yo me empiezo a mimetizar a las rutinas, digamos, claro, a los funcionarios públicos como si yo fuera un funcionario del presidente de la República. Yo no lo era. ¿Y qué tanta presión recibiste para no dar los resultados electorales? ¿Ninguna? Es más, contra esa mitología, etcétera, etcétera, la verdad es que el día del 2 de julio del año 2000 transcurrió con una absoluta tranquilidad dentro del Instituto Federal Electoral y no recibí un solo telefonazo de presión a lo largo del día. Es más, cuando... ¿Ni siquiera del PRI? Ni siquiera del PRI. Ni siquiera, ya no digamos del presidente. Bueno, yo le marqué al presidente de la República esa noche como un gesto que yo entendí de cortesía. ¿En qué sentido? Habíamos anunciado anuncios en cadena nacional, primero creo que a las 3 de la tarde, luego a las 8 de la noche, luego a las 11 de la noche, y luego habíamos planeado uno a las 3 de la mañana y otro a las 7 de la mañana. Por cierto que de las 3 de la mañana lo suspendimos porque pues no había ya dramatismo en el asunto. Sí. Pero estaba programado el de las 11. Entonces, cuando el Consejo Técnico del conteo rápido me dio los resultados, y yo ya sabía que iba a decir que el ganador era el Vicente Fox, le marqué al presidente de la República pues, para decir que saldría con las 11. Y lo único que me preguntó fue si lo haría exactamente a las 11 de la noche. Le dije que sí, que era como estaba planeado, que los tiempos se habían cumplido. Me dijo, qué bueno que me lo dices porque yo quiero salir inmediatamente después. Y eso fue todo. Muy distinto a toda la mitificación que hay alrededor de presiones, de operadores. Me gustaría decir que fui presionado. No, tampoco me gustaría decir. Es decir, no hay nada que tuvimos que resistir, nada, obstáculos que no podían ser superados, para nada. Fue una etapa de una muy buena cooperación entre el Instituto Federal Electoral, los partidos políticos y los gobiernos. No solamente el gobierno federal, sino los gobiernos locales. Al día de hoy hay gente priista de cepa dura que dice que Ernesto Zedillo traicionó al PRI. La pregunta es, ¿Ernesto Zedillo tenía la oportunidad de cometer un fraude? Yo creo que no. Mire, quien conoce cómo se hacen las elecciones en nuestro país, creo que puede dar fe de los múltiples candados que existen. Es decir,
¿Quiénes están en las casillas? Bueno, son funcionarios que han sido sorteados y capacitados, pero además no están ellos solos, están acompañados de los representantes de los partidos políticos. Ellos llevan los resultados a los consejos distritales. El cómputo empieza 3 días después y ahí están otra vez los representantes de los partidos políticos. Pero necesitaríamos 1 hora y media para empezar a hablar de todos y cada uno de los candados. Es decir, no se puede votar sin la credencial de elector. Los representantes de los partidos políticos tienen el listado nominal con fotografía de quienes van a votar para que chequen no solo el nombre, sino incluso el rostro. A la gente se le marca el dedo para que no haya doble voto, se marca la credencial también para evitar que haya doble voto. Es decir, las boletas son boletas que tienen tiras visibles, tiras invisibles, sellos de agua. ¿En el conteo? ¿Cómo? En el conteo posterior no hay manera de hacer... Bueno, en el conteo posterior es el que se lleva a cabo en los consejos distritales el miércoles. Ahí quienes están, el presidente, que es el vocal ejecutivo del IFE, están 6 consejeros que han sido nombrados, o sea, que no son funcionarios del IFE y que han sido nombrados en cascada, es decir, el Consejo General nombra a los consejos locales y los consejos locales a los distritales, y están los representantes de los partidos. ¿Cómo empieza ese conteo? Llegan los representantes de los partidos con las actas que tienen. Saca el presidente el acta que tiene, casilla 1. Todos dicen lo mismo, pasamos a la 2. No coincide algún problema, se puede abrir un paquete y volver a recontar. Hablemos del 2006. Si tiene tantos candados el sistema, ¿qué demonios pasó en el 2006 para que sucediera este desmadre? Te lo pongo más directamente. ¿Quién falló? ¿O quiénes fallaron? ¿El IFE, el presidente Fox, el candidato Calderón, el candidato Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes fallaron? Se conjuntaron muchas cosas. Hubo 2 fallas del IFE la noche de la elección, pero quiero subrayar que son fallas, no fraude, es totalmente diferente. ¿Cuáles fueron las 2 fallas? Primero, haber pactado con los partidos políticos que en caso de que el conteo rápido viniera muy pegado, no se iban a dar los resultados. Es decir, eso fue, digamos, una culpa que el IFE comparte con los partidos. Se debió haber dado. Además, es que no solamente se debió haber dado. El mensaje que dio el consejero presidente del IFE la noche, que fue correcto, él mismo dijo, no podemos saber la noche de hoy quién es el ganador. ¿Por qué? Porque hay que contar todo. Pero abrió una ventana de incertidumbre terrible. Si ahí se hubieran dado los resultados del conteo rápido, hubiera habido, digo yo, hasta un ejercicio pedagógico, porque la gente que estaba pendiente de la televisión hubiera entendido por qué esa noche no había ganador. Digamos. Ese fue un error, pero error, subrayo. El otro fue la famosa página del PREP, que no distinguía entre las actas y votos que habían llegado y los que se habían contado. Y eso generó, para el ciudadano común, pues que había una incompatibilidad, no checaban los datos. ¿A qué se debía? A que el IFE otra vez con los partidos negoció que si todos los campos de las actas no se habían llenado, entonces esas actas irían a un archivo especial, no computado todavía, porque, eran actas que tenían alguna irregularidad, entre comillas. Irregularidad quiere decir esto, ¿no? Sobre todo, que no se había llenado un campo. Entonces, eso generó incertidumbre entre nosotros. Lo que era inexcusable es que partidos políticos que sabían que así era, y que incluso podían entrar a ese archivo, porque se podía entrar a ese archivo de esas actas, empezaran a decir que había votos perdidos. Entonces, yo creo que ahí hay esos 2 errores que dieron pie. Luego, el presidente del Instituto Federal Electoral dice que que ojalá ni se proclame ganador. Y lo hacen ambos. Lo hacen ambos. Entonces, ahí hay responsabilidad de ambos. A rajatabla, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Yo he sostenido que no. Fraude en el sentido de que los votos colocados en las urnas fueron modelados, maquillados para que salieran otros, no, definitivamente no. 2012, ¿es posible el fraude? Con los cambios que se había ido en el fraude maquinado centralmente, yo digo que es imposible, por la manera en que hacemos las elecciones en México. Fraude en una casilla,
fraude en un distrito. Por supuesto que puede haber. Digamos, no se puede blindarlo todo. Pero ¿dónde reside el blindaje fundamental del cómputo de los votos? Que el cómputo de los votos no lo hace el IFE, lo hacen ciudadanos que generosamente han aceptado ser presidente, secretario y escrutadores de las mesas directivas de casillas. Esos son los que hacen el cómputo. ¿Acompañados de quién? De los representantes de los partidos. Ya sé que luego los representantes de los partidos, o mejor dicho, que los partidos no pueden tener representantes en todas las casillas, pero deberían de hacer un esfuerzo, hombre. Por lo menos el PRI, el PAN y el PRD son maquinarias lo suficientemente poderosas e implantadas y ricas como para tener un representante en cada casilla, y si no lo tienen, incluso para contratar gente para que haga ese papel. ¿Y cuáles son los focos rojos de esta elección que viene? ¿Cuáles son los focos rojos de esta elección que viene? Yo os digo, no sé, yo ya no estoy en las entrañas del proceso electoral y seguramente la gente que está en el Instituto Federal Electoral los tiene bien detectados, porque esa es una cualidad del IFE. Para operar una elección, el IFE tiene que tener oficinas en todos lados del país. Y ahí pues, es donde se conoce, donde hay pues, una zona con complicaciones y demás. Yo no... Pero ¿hay cosas que te preocupan de esta elección que viene? ¿No? Yo creo que las elecciones son una gran cosa y que no logramos verla. Por ejemplo, ahora que se están animando más, ¿qué es lo que hacen las elecciones? Ordenar la vida política. Se están forjando, conforme pasan las campañas, grandes coaliciones formales e informales que están en convivencia y en competencia. Y eso es fantástico. Es decir, yo creo que a estas alturas han de ser muy pocos los mexicanos que no sepan quiénes son los candidatos a la presidencia de la República. Y entonces en las casas se habla de eso, en el trabajo, en las escuelas, y se forman esas enormes coaliciones que ordenan la vida pública. Por supuesto, en la presidencia de la República solo puede ganar uno, pero en el Congreso van a estar todos. Y seguramente va a haber gobernadores de diferentes partidos. Y para no hablar de presidentes municipales, los presidentes municipales se van a elegir cerca de 900, va a haber de los 7 partidos políticos. Entonces, yo digo que estamos en un proceso que es natural y expresivo, y que deberíamos estar capaces hasta de gozarlo, porque ¿qué otra forma ha inventado la humanidad pues para nombrar a sus gobernantes y a sus legisladores, si no son las elecciones? A mí me preocupa el regreso de la figura del fraude. Esa figura nunca se ha ido. Sí. En la imaginación nunca se ha ido. Esa es nuestra desgracia. ¿Qué sería lo ideal? Porque además así está construido nuestro sistema electoral. Los partidos tienen representantes no solo en el Consejo General, sino en los consejos locales, en los consejos distritales, en las comisiones de vigilancia del padrón, en la comisión de radiodifusión. Es decir, están metidos hasta el centro de la organización electoral. Ahora, y a mí ese diseño siempre me pareció bien. ¿Por qué deben de estar los partidos ahí? Pues para que vean, sí, claro, y para que puedan impugnar todo lo que quieran impugnar, pero impugnarlo en el momento que suceden las cosas, ¿no? Porque de eso se trata. Para decirlo de otra manera, México tiene un sistema hiperbarroco en materia electoral por una sola razón: por la desconfianza. Si uno saca esa noción de desconfianza, no entiende el edificio electoral mexicano. Ahora, es carísimo, además, ¿no? Bueno, incluso hay que preguntar si es carísimo dada esa desconfianza. Claro. Ejemplos se pueden poner al infinito. Digamos, ¿cómo se decide en México quiénes son los funcionarios de las mesas directivas de casilla? A través de un sorteo del mes. Y luego un sorteo de las letras del alfabeto. Y cada 3 años esos funcionarios de casilla son distintos, porque nacieron en diferentes meses. Hay que capacitarlos y hay que ir a sus casas a localizarlos y capacitarlos ahí. El IFE informó que contrató a más de 30,000 capacitadores. Bueno, imagínense lo que cuesta esa operación. Ahora, ¿cómo se hace en los países europeos? Pues son funcionarios públicos a los que se les paga un sobresueldo y que hacen eso y nadie duda. Eso es mucho más barato.
Claro. ¿Podríamos hacer eso en México? Por ejemplo, decir que la Secretaría de Gobernación o la de Educación o demás, ¿no? Que de ahí salgan los funcionarios de casilla. Pues no, ¿verdad? Ahora, las elecciones son el momento estelar de la democracia, pero también en la vida cotidiana existen las prácticas democráticas o autoritarias. ¿Tú crees que México es más democrático cotidianamente ahora que en el 2000? Yo creo que hemos ido aprendiendo a vivir en democracia. Es decir, es un aprendizaje. Quiero pensar lo siguiente. Un niño de 12 años, supongamos en los años 70, en México, que volteaba y veía, pues el presidente es del PRI, los gobernadores son del PRI, los senadores son del PRI, todos son del PRI. Un niño de 12 años hoy, medianamente informado, que viva, digamos, en el DF, sabe que el presidente es del PAN, que aquí gobierna el PRD, que en el Estado de México gobierna el PRI, perdón. Bueno, esas nociones, que son muy elementales, pues yo creo que van trasminando. Antes, el discurso era los auténticos herederos de la revolución y los otros no eran pues más que expresión de fuerzas antinacionales, etc. Hoy creo que cualquiera entiende que pues es natural que coexistan ideologías diversas y que esas ideologías tienen que vivir y convivir, etc. Creo que el pluralismo, por ejemplo, pues hoy es una palabra que todo el mundo repite, pero es una palabra casi de nuevo uso entre nosotros, porque antes no. Antes nadie se reivindicaba pluralista. Y ¿temes si gana el PRI estas elecciones? El asunto es ver cómo ganan, ¿no? O sea, en qué proporción. Y creo que hay dos grandes escenarios, simplificando. Uno en donde el presidente de la República del PRI logre que su partido tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y Senadores. Otro, que gane la presidencia y en la Cámara de Diputados y Senadores el PRI no tenga mayoría, como ha pasado durante los últimos 15 años. Que eso lo obligaría a la democracia. Bueno, en el segundo escenario está obligado a escuchar, a negociar, a pactar. Y en el primero no. En el primero no. Si eso surge de un proceso electoral, pues también está en las reglas, que un partido político pueda acabar con mayoría en el Congreso, y si la gente vota así, bueno, pues así será. Entonces los contrapesos quizá tendrán que estar construidos fuera de del mundo institucional, es decir, pues, los medios, ¿no? Las organizaciones sociales, las redes sociales, pero pues, vamos a ver qué pasa. Ahora, sí, la diferencia entre un presidente del PRI de ahora, digamos, si es que eso sucede, y de hace 30 años, es que el pluralismo está hoy instalado en el espacio de la representación estatal y antes no. Es decir, gane quien gane, por ejemplo, no solamente va a tener que convivir con un Congreso plural, sino que además con gobernadores de diferentes partidos, con presidentes municipales de diferentes partidos, con congresos locales donde están diferentes partidos. Es decir, la trama de la representación en México se ha modificado muchísimo en los últimos años. Y es donde yo creo que están los elementos pues, para pensar que ese equilibrio no puede ser destruido del todo. No sé si estoy confundiendo lo que quiero o lo que creo, ¿no? Pero... ¿Y qué te parece la irrupción de los jóvenes universitarios en esta elección? Yo creo que es viento fresco, ¿no? A mí que jóvenes universitarios estén marchando, planteando sus demandas, exigiéndole a los medios y demás, todo eso a mí me parece muy... Ya se les extrañaba, bien, ¿no? Estaban como muy ausentes, parecía. Incluso fue hasta inesperado, ¿no? Lo que ha sucedido. Ahora, también quiero decir lo siguiente, a mí también me gustaría, ¿no? Como a futuro, pues que los candidatos pudieran ir a los centros de educación superior y discutir, digamos, en las mejores condiciones posibles. Creo que ambas cosas no están reñidas, ¿no? Pero creo que eso lo tenemos que construir, tampoco se puede decretar. Pero, hombre, como anhelo, a mí me gustaría pues, que todos los candidatos pudieran ir a las universidades de una manera natural y hablar, y hablar quiere decir dialogar, y dialogar duro, y cuestionar duro, pero bueno, eso no se decreta,
se construye y quizá nos falta muchos elementos para irlo construyendo. Hace un año estuviste aquí en Shalala y dijiste que te preocupaba, cuando te pregunté al final, ¿qué te preocupa de la democracia mexicana? Dijiste la ausencia de un horizonte de futuro amplio. Sí. O sea, ¿para qué la democracia? ¿Ves alguno de los candidatos, de los 4 candidatos a la presidencia planteando este horizonte de futuro amplio? ¿Ves alguno de los candidatos, de los 4 candidatos a la presidencia planteando este horizonte de futuro amplio? Bueno, todos hacen un intento por plantear un horizonte. E incluso yo digo que hay más debate y discusión, ahí sí, del que somos capaces en los medios de recrear. Y cuando hablo de los medios, hablo de la prensa, la radio, la televisión. Sí, somos muy dados a ir a los dimes y diretes, a la frase estridente y demás. Pero si uno, iba a decirle rasca, no, si uno pone atención, la verdad es que todos los días hay planteamientos. Es decir, los candidatos se esfuerzan en hacer un diagnóstico y una propuesta. Pero lo que sí extrañaba entonces, extraño hoy, es ese horizonte que le diga a la sociedad qué es lo que se quiere y qué estamos construyendo. Sí. Y yo creo que eso es más necesario en una sociedad tan fracturada como la mexicana. Porque yo creo que el problema mayor de la reproducción democrática de México es que México es muchos Méxicos. El problema no está en que sean muchos Méxicos, la diversidad nos puede enriquecer a todos, no, sino que la diversidad más desigualdad, o mejor dicho, la desigualdad, es la que ha hecho que lo nuestro sea como un archipiélago que está lleno de rencores, de malentendidos, de malos humores públicos, porque cada quien está replegado pues en su grupo, en su organización, en su colonia, incluso, o sea, hay mucho resquemor en la sociedad mexicana y eso es fruto de la profunda desigualdad que la marca. Ese es el problema, yo digo, número 1 de México. Y esta sensación que tenemos que los candidatos plantean muchas cosas, pero no un horizonte claro que quepa en una frase. Bueno, a lo mejor es difícil en una frase, ¿no? No, bueno, sí, pero ellos quieren ser presidentes. Pues sí. Y una frase donde todos pudiéramos caber, estar de acuerdo. Pues yo creo que quizá el adjetivo sería el de la inclusión, ¿no? Es decir, hoy todavía somos una sociedad que excluye de beneficios elementales a muchísima gente, ¿no? Es decir, como decía el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Tenemos una ciudadanía de baja intensidad porque es muy difícil que mucha gente se apropie de sus derechos y los pueda ejercer, por una sencilla razón. Digamos, están marginados por cuestiones económicas, sociales, pues de esos beneficios. No, todos lo vemos. Pensemos en el Ministerio Público. El Ministerio Público no trata igual a todas las gentes que llegan ahí. Sí, claro. La condición social sigue gravitando. Ahí nos falta la democracia, ¿no? Ahí nos falta la democracia. Y que allí es sinónimo a Estado de Derecho, que no tenemos. Bueno, tenemos un Estado de Derecho medio maltrecho. Sí. Pero decir que no tenemos un Estado de Derecho es... Bueno, sí. Viviríamos, digamos, como en estado de naturaleza, pero sí está muy maltrecho. José, muchas gracias. Espero que después de las elecciones vengas de nuevo, nos platiques qué te pareció. Ojalá estemos todos muy sonrientes. Pues gracias por la invitación, de veras, Sabina, y cuando tú me digas, yo aquí estaré. Muchas gracias. Gracias. Barra de Opinión presentó. Quizá no exista un concepto que haya irrumpido con mayor fuerza desde la época de la calidad total que la responsabilidad social. En México y el mundo se dieron a principios de los 90 miles de cursos, horas y horas, tratando de permear en las organizaciones los conceptos de Ishikawa, como bien a la primera, 0 errores y satisfacción total. En muchas organizaciones y países los programas cumplieron sus metas. Si no al 100%, sí plantearon algunos principios que hoy, después de 20 años, ya se dan por entendidos. Sin embargo, en el tema de la responsabilidad social, la cuestión es más compleja, pues la responsabilidad no es un concepto adquirido, es un valor, es algo que se aprende, que se contagia del entorno,
que crece y se alimenta en el ser humano y que aporta las estructuras de convivencia e interacción social. Entonces, ¿cómo ser responsable? No es muy difícil, cumpliendo con obligaciones, con acciones para con los demás, asumiendo actos y consecuencias. Pero, por desgracia, no hay instructivos para ello.